Ya hacemos la presentación. Perfecto. Gracias, Tere. Puse para grabar ya. Perfecto. Está grabando, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, bueno, hace tiempo que queríamos socializar, compartir con ustedes esta actualización de la guía de dislipemias para adultos que en su edición anterior, si no recuerdo mal, del 2017, ahora Andrea me corregís si no, 19. 19, la de diabetes es el 17. Entonces, este, hicimos una actualización de la misma. Entonces, queríamos compartir con ustedes los cambios en general que hubieron y en particular el capítulo sobre nutrición. Entonces, contamos hoy con Andrea Arbelo, la doctora Andrea Arbelo, que fue quien coordinó esta actualización. Ella es médica internista, es especialista en diabetología y trabaja en los programas de prevención secundaria cardiovascular del fondo. Entonces, ella nos va a hacer una presentación general. Ya les comento que después, Soledad Calvo y yo vamos a profundizar, como les decía, en el capítulo de las recomendaciones nutricionales. Les presento ya a Soledad. Es profesora adjunta de nutrición clínica del Departamento de Bienestar y Salud de la Universidad Católica. Coordina la clínica universitaria también en el área de nutrición de esta universidad. Y por 12 años fue licenciada en nutrición también en programas de prevención del Fondo Nacional de Recursos. Y bueno, y quien les habla, Estela Escapino, que dirijo la Unidad Académica de Nutrición Clínica. También voy a estar con ustedes presentando el capítulo sobre recomendaciones nutricionales. Bueno, entonces, si les parece, arrancamos con Andrea. Bueno, A ver si podés compartir. ¿ven ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer término, agradecer a la Escuela de Nutrición y a Estela la oportunidad que nos dan de poder difundir esta guía, que está publicada desde septiembre de 2024. La pueden acceder a ella en la página del Ministerio o en la página del Fondo Nacional de Recursos. Y bueno, vamos a hacerle la presentación. Les queremos contar que esta guía participaron todas estas instituciones que ustedes ven acá. Se destaca la Escuela de Nutrición y también fue un equipo multidisciplinario la que la diseñó, lo que le da fortaleza a la misma. Se incorporaron licenciados en enfermería, en nutrición, medicina, deportólogos. Y como ya les mencioné, esto le da gran fortaleza a la guía. Nosotros hubo un cambio de paradigma en lo que es información, acceso a la información en la medicina, con la medicina basada en la evidencia. Como todos saben, es apabullante el número de artículos que hay hoy en día, que es imposible acceder a todos. Por lo tanto, desde los años 90 se han diseñado guías de práctica clínica para que esa información se junte y tengamos la mejor evidencia disponible para el manejo de la práctica clínica. Entonces, frente a una misma situación, nos encontramos que un paciente puede llegar a recibir diferentes tratamientos. ¿Qué es lo que no queremos? Que nosotros lo que queremos es estandarizar las tomas de decisiones y que frente a un mismo caso la persona, obviamente que el nivel socioeconómico del país o del sistema de salud también pesa en las decisiones, pero que una persona frente al mismo problema se pueda tomar la misma decisión, o sea, la estandarización de la toma de decisiones para que haya menos variabilidad en la práctica clínica. Esto nos ofrece
las guías de práctica clínica nos ayudan a estandarizar la toma de decisiones, por lo tanto facilita la toma de estas, mejoran los procesos de atención clínica y sanitaria, disminuye la variabilidad, optimizan el proceso de referencia y contrarreferencia, mejoran los resultados y disminuyen los costos del sistema de salud. Si todos aplicamos más o menos las mismas consideraciones con prácticas que están probadas, va a suceder todo esto, lo que no es bien importante. En el marco de los Objetivos Sanitarios 2030 del Ministerio de Salud, nosotros nos enmarcamos en el desarrollo de estas guías. En la versión anterior, en los Objetivos Sanitarios 2020, que más o menos siguen por el mismo camino, que es disminuir la carga de enfermedades para este punto en particular no transmisibles. Acá tienen los Objetivos Sanitarios 2020 y bueno, 2030, perdón, y acá estaríamos en disminuir las cargas evitales de mortalidad y discapacidad a lo largo del curso de la vida. Ahí entraría la Guía Nacional de Lípidos. Como ustedes saben, las enfermedades cardiovasculares, cerebrocardiovasculares, la cardiopatía isquémica y el ataque cerebrovascular, desde hace muchos años, creo que ahí en el 2021 me queda la duda ahora si el COVID pasó a primer lugar, pero estaba ahí en segundo lugar, de causas de mortalidad. La enfermedad cardiovascular isquémica y el ataque cerebrovascular son las primeras causas de muerte. Y la dislipemia es un factor de riesgo independiente muy fuerte para el desarrollo de estas. Tenemos acá la encuesta, la segunda encuesta de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Esta encuesta ya está obsoleta, es de 2013, pero es la única encuesta, la última con la que contamos, y en ese momento, ya hace 12 años, uno de cada 5 personas de entre 25 a 64 años de población general era portadora de una dislipemia. Entonces, por todo esto es bien importante que a nivel nacional contemos con una guía en el tratamiento de la dislipemia. Esta guía va dirigida a los profesionales de salud implicados desde la promoción hasta el tratamiento de la dislipemia. Acá entran todos el personal de los profesionales de la salud, desde el que promociona, que sería enfermería, hasta el tratamiento, hasta el que realiza el tratamiento. Con énfasis va dirigida sobre todo a primer nivel de salud. Hay situaciones que, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, etcétera, que serán derivadas a los referentes en los temas, pero la mayoría de estos pacientes se pueden tratar en el primer nivel de salud. Y es para adultos mayores de 18 años, la población objetivo. Vamos a hacer un poquito de historia. En el año 94, creo, y 97, si bien recuerdo, se hicieron los primeros consensos de dislipemia. No encontré imagen, porque ahí no había las imágenes que tenemos ahora. Y en 2004 tenemos el primer Consenso Nacional de Aterosclerosis, que no tiene la rigurosidad metodológica que tienen las guías actuales, pero bueno, lo usamos muchas generaciones ese consenso. Y 15 años después, o sea, miren el tiempo que pasó, se desarrolló la primer guía nacional para el abordaje de la dislipemia del adulto, en las cuales participó prácticamente el mismo equipo que hizo la actualización que estamos comentándoles ahora. O sea, fíjense en el tiempo que pasó. Y bueno, el año pasado, o sea, 5 años después, logramos publicar la actualización de esta guía. Y la idea es seguir por este camino. Lo ideal es actualizarlas cada 3 años. Les cuento que la guía en 2019, porque capaz que uno que cuando está del otro lado del mostrador no se da cuenta, pero la guía de 2019 nos llevó un promedio de 3 años desarrollarla. Y la actualización nos llevó 1 año y medio, que era solamente actualizar los puntos que habían cambiado. O sea, da mucho trabajo. La mayoría de las instituciones todas las instituciones que participan, por supuesto lo hacen en forma honoraria, pero los profesionales que van en representación de esas instituciones utilizan, por supuesto, las horas de su trabajo, pero con eso no es suficiente y muchas veces usamos tiempo honorario de nuestra vida, vamos a decir. Por eso no es menor que
que se vea el esfuerzo, que a veces uno no se da cuenta del otro lado. Les quiero comentar esto, no estoy reivindicativa, pero por ejemplo en el mundo, en Estados Unidos, hay gente que trabaja exclusivamente para el desarrollo de guías. Su trabajo es ese, las guías de AJA que ustedes conocen, etcétera, etcétera. O sea que bueno, por eso las guías se actualizan en tiempo y forma, en forma permanente. Bueno, y les voy a contar un poquito cómo fue la decisión. Nosotros decidimos en la primera versión no hacer una guía desde cero, sino adaptar a la práctica clínica guías de práctica clínica. Elegimos dos, no es que elegimos, ahora les cuento brevemente cómo fueron la selección de estas guías, una colombiana y una canadiense. Nos contactamos con los autores de las guías que nos dieron la autorización para poder actualizarlas. Y bueno, mediante un documento, que ahora les voy a mostrar, un documento argentino que nos dice cómo actualizar guías de práctica clínica. Se hizo una búsqueda bibliográfica de 5 años para atrás, un montón de guías de práctica clínica, y por 2 revisores se otorgaron 3, 4 guías a cada revisor, y se les pasa un documento que se llama AGRI, en el cual se puntea la guía, y bueno, las guías que obtuvieron el mejor puntaje y que se adaptaban más a nuestro medio, porque eso también es importante, hay guías asiáticas, esas a veces no aplican a nuestro medio, porque es bien diferente su realidad de todo punto de vista. Estas 2 guías fueron las que fueron seleccionadas. Entonces decidimos, ya les digo, en 2023 actualizar la guía de 2019, y son estos los cambios en los cuales encontramos cambios y actualizamos. La frecuencia y condiciones para realizar el perfil lipídico, las indicaciones de otros estudios, las novedades en la calculadora de riesgo cardiovascular, las novedades en los cambios de estilo de vida, los nuevos valores objetivos y los nuevos fármacos. Hubo bastantes cosas para actualizar en este periodo de tiempo. Acá esto es lo que yo les contaba del documento argentino Guías para adaptación de guías de práctica clínica. Para la segunda versión hicimos una actualización con una búsqueda bibliográfica hasta agosto de 2023. Ya debe haber cosas nuevas, pero bueno. Y es lo que les mencioné. Esto es lo que ya les conté. Contamos en la primera guía con un revisor externo, que eso es bien importante, con un colega colombiano. También se hizo un grupo de consenso. Cuando terminamos la guía, invitamos a diferentes referentes de todas las multidisciplinas. Eso también le da mucha fortaleza a la guía. Y acá tenemos los niveles de evidencia y los grados de la fuerza de las recomendaciones. En los niveles de evidencia se utilizó el sistema Gray, que traduce qué tan confiables son los resultados de una investigación y cuán fuerte debe ser la recomendación. Y tenemos nivel de evidencia alto, moderado, bajo y muy bajo, y la fuerza de las recomendaciones es una recomendación fuerte y una recomendación débil, y se apoya en factores como balance entre riesgo y beneficios. Nosotros también utilizamos, que acá no lo mencionamos, hay una recomendación que es el nivel de recomendación grupo elaborador de la guía, corresponde a la opinión de los autores, porque hay preguntas que no estaban en las guías anteriores y que nosotros las agregamos. Entonces ahí tenemos que el grupo elaborador de la guía recomienda. No tiene la fortaleza de los otros tipos de recomendaciones, pero es trascendente de todas formas. La guía consta de 12 preguntas y un ítem de situaciones especiales. Acá están las preguntas, nos las vamos a leer. Las situaciones especiales también, la dislipemia, la enfermedad crónica, hipercolesterolemia familiar, pacientes con VIH, en la mujer en la edad reproductiva, en el anciano y en las enfermedades autoinmunes. Nos pareció que estas situaciones son importantes porque cada una de ellas tiene muchas variables en cuanto sobre todo al tratamiento de estas diferentes situaciones. Y bueno, vamos a empezar un poquito acá a mostrarles los cambios que hubo respecto a la guía 2019. Este es un cambio importante respecto al tamizaje de la dislipemia, que cambió la población objetivo. En la guía anterior eran personas de 40 años o más, de sexo masculino, mujer posmenopáusica. Ahora
tenemos que hacer tamizaje a todas las personas de 40 años o más, independientemente si presentan o no, presentan factores de riesgo, sean mujeres, independientemente del género. Eso es un cambio porque va a aumentar el número de solicitudes de perfil lipídico, un costo adicional para el sistema de salud, y vamos a detectar, que es lo importante, el factor de riesgo anticipadamente, que es la idea, ¿no? Detectarlo y tratarlo. Y bueno, en menores de 40 años siguen las mismas indicaciones que en la versión previa, lo único es que se agregó, como ven al final, la menopausia precoz. La mujer en menopausia precoz, menor de 40 años, hay que hacer el tamizaje. Después otro importante cambio fue si el perfil lipídico se realiza en ayuno sí, en ayuno no. Esto ya la guía en la versión anterior estaba discutido, pero hubo una resistencia al cambio. Pero bueno, ahora vemos que toda la bibliografía apoya esto. Nosotros nos contactamos con la persona, con el profesional referente en el tema, que es este que está acá, Nordestar, que es finlandés. Y bueno, la gente de laboratorio, y realmente se vio que realizar un perfil lipídico en ayuno, que son horas sin ingesta, el ayuno se determina por eso, es lo mismo para el colesterol LDL. Las fracciones lipídicas de LDL, HDL y VLDL, no es necesario realizar ayuno. Entonces, acá tenemos más bibliografía que avala, como ustedes ven, ¿no? 2014 ya estaba circulando este tema en el mundo, de que esto es en el NANES 3, el estudio NANES 3, en los cuales ya nos estaba diciendo que era lo mismo hacer ayuno que no ayuno. Entonces, en base a todo esto, el grupo elaborador de la guía, acá tenemos, recomienda no hacer ayuno para determinación del perfil lipídico. Esto tiene una salvedad, que tiene que tener triglicéridos en un rango, vamos a decir que no estén elevados, en un rango menor de 150. De todas formas, más allá de que nosotros pongamos esta recomendación, es muy difícil de instaurar en la práctica clínica, porque el paciente, cuando va a hacerse el perfil lipídico, en general se va a hacer otros estudios, y ahí el que pesa para hacerse el ayuno, el que sí tiene que ir con un ayuno de 8 horas, es la glicemia. La glicemia basal debe ser con ayuno de 8 horas, sobre todo para hacer diagnóstico de diabetes. No para el paciente diabético, que no importa la glicemia basal porque ya sabes que es diabético, pero el paciente que tú le tenés que hacer un diagnóstico de diabetes tiene que tener un ayuno de 8 horas. Entonces, como que muy difícil de implementar por los laboratorios, esto yo creo que hay resistencia, pero ustedes sepan que no es condición que el paciente para hacerse un perfil lipídico tenga que estar en ayuno. Las demás condiciones siguen igual, y bueno, y esto que está igual, pero vamos a repasarlo, que para el paciente que tiene una hipertrigliceridemia mayor de 400, en ese sí se recomienda realizar un ayuno de 12 horas. O sea que si ustedes ya saben que ese paciente les viene el perfil lipídico con valores de triglicéridos normales, la próxima vez quizás el paciente puede ir a realizarse el perfil lipídico en cualquier momento del día, pero si les da esto, lo tienen que repetir con unas 12 horas de ayuno, se tiene hipertrigliceridemia. Bueno, tenemos también una nueva incorporación, que es la determinación de otros estudios. Acá tenemos la lipoproteína A. Lo importante, el concepto es que la lipoproteína A es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y estenosis aórtica calcificada. Es alto el porcentaje de la población que tiene valores elevados de lipo-A, de mayor de 30, igual ese no es el corte que nos determina de riesgo, creo que es mayor de 50. Hay que también, es una técnica que tendría que estar estandarizada para que todos los laboratorios manejen los mismos niveles de corte. Pero bueno, es elevado la lipo-A elevada,
Y ya les digo, es un factor de riesgo independiente, es bien importante, predispone a la trombosis y a la ateromatosis. Y bueno, ¿cuándo pedirla? Por supuesto, en los pacientes que tengan antecedentes familiares de lipoproteína elevada, personales de enfermedad o familiares de enfermedad vascular precoz, en los pacientes con historia de hipercolesterolemia familiar, en aquellos que tienen un descenso del colesterol LDL menor al tratamiento farmacológico esperado, en prevención secundaria, también cuando necesitas aún más descenso del LDL, y cuando la enfermedad aterosclerótica recurre, cuando hay otro evento. La bibliografía que nosotros revisamos recomienda hacer a todas las personas una vez en la vida una dosificación de lipoproteína A y no repetirla, porque ya sabemos que si la tiene, la va a tener. Nosotros en el momento de elaboración de la guía no la incluimos, fue muy discutido, pero bueno, eso es la realidad de nuestro sistema de salud, pero bueno, si la quieren solicitar está perfecto, no está cubierto por el sistema, no hay cobertura financiera para solicitar esto. Pero bueno, ya saben, creo que para la próxima guía vamos a ver, creo que la vamos a poner como obligatoria. Hasta el momento de la culminación de la guía no había fármacos para tratar específicamente la lipoproteína A, estaban en fase 2 o fase 3, no revisamos actualmente, pero bueno, a la brevedad se va a venir tratamiento farmacológico específico para la lipoproteína A. Después tenemos también otra lipoproteína, que es la apolipoproteína B, que también es un marcador de riesgo vascular, acelera la aterosclerosis. Esta ya es más difícil de solicitud, es de muy alto costo, los laboratorios en Uruguay todavía como que no están alineados, pero también al futuro próximo seguramente en la próxima actualización se va a incorporar. Y bueno, podemos hacer una medida que es como un espejo del valor del ApoB, el cálculo del colesterol no HDL, que es fácilmente disponible y sin agregar costo adicional. Es muy parecido al riesgo. Acuérdense que el colesterol no HDL tiene que ser más del 30% del LDL. Y bueno, el estudio genético, que ustedes ya saben, hay que solicitarlo en los casos que se sospecha hipercolesterolemia familiar, en los pacientes que tienen LDLs muy, muy elevados. En la guía hay un capítulo entero de dislipemia familiar. El programa génico, que pertenece a la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, tiene las puertas abiertas. Por si ustedes sospechan que alguien puede tener hipercolesterolemia familiar, los derivan y ellos les hacen el estudio genético mediante el estudio de la saliva. Así que es una técnica bien fácil, rápida, no invasiva y bueno, y sabemos que la hipercolesterolemia familiar heterocigota hay uno en 250, o sea, no es baja la frecuencia. Mucha gente que no sabe, y por supuesto que el paciente que presenta esto tiene un riesgo cardiovascular muy alto, y con eventos que se anteceden en el tiempo entre 10 y 20 años. Bueno, y el score de calcio coronario, que se solicita mediante tomografía, una tomografía cardíaca sin contraste, o sea, que también es un estudio no invasivo, que la radiación a la que someten al paciente es muy baja, y que se detecta calcio coronario como marcador de riesgo también vascular. Se utiliza en las poblaciones, esto para información nomás de ustedes, porque esto lo va a pedir el especialista, el cardiólogo. Se utiliza para tomar decisiones en cuanto a tratar sí o tratar no a aquel paciente que a veces nos queda dudas. No se utiliza para prevención secundaria, el paciente que ya tiene diagnóstico de una enfermedad cardiovascular establecida, esto no tiene mucho sentido, ni el que está tratado, ni el que tiene indicación de tratamiento con estatinas tampoco. Es ahí el paciente sobre todo que nos queda la duda. Hay un cuadro, cuando vean la guía, de a quiénes pacientes pedirle, a quién sí, a quién no. Y bueno, acá tenemos, esto es lo que les decía del score de calcio coronario, pero acá esto lo lee el que le interese.
Después también tenemos un cambio en la calculadora de riesgo cardiovascular de OPS-OMS. Como ustedes saben, nosotros hay un montón de calculadoras de riesgo. Nosotros usamos la de OPS-OMS, que está calibrada para América Latina, y específicamente ustedes cuando entran a la aplicación, está calibrada para Uruguay. Participó Uruguay en su elaboración, entonces es la que nosotros más recomendamos, porque el riesgo es, las otras pueden subestimar o sobreestimar, las otras calculadoras de riesgo, la europea, no, tampoco aplican a la población de América Latina. Acá abajo tienen cómo entrar y se bajan la app, que aparte de cálculo de riesgo tiene mucha información, también les calcula el índice de masa corporal, le da indicaciones para el paciente. Y hubo cambios que son estos que ustedes acá tienen, a la izquierda tienen la anterior y a la derecha la nueva, que bajaron el riesgo. O sea que ya tenemos un riesgo bajo, menor del 5%, moderado, alto, muy alto y crítico. ¿Ah? Y bueno, las recomendaciones nutricionales, esto lo voy a dejar porque las idóneas en el tema nos van a mostrar, ya ahora después que yo termine. En cuanto a la actividad física, como ustedes saben, la recomendación clásica son las 150 minutos semanales de actividad física, 300 para el descenso de peso, y se agregó lo de la fuerza y resistencia, que antes no estaba con tanta fuerza. Se vio, hay evidencia de que también es 2 o 3 veces por semana hay que agregar ejercicios, actividad física, ejercicios en resistencia, que también se vio que mejora la sobrevida a nivel del paciente, sobre todo en prevención secundaria. Pero bueno, para población general también, o sea que es la actividad física aeróbica, la clásica de los 150 minutos por semana, y se agrega la resistencia. Después, si ven, van a tener ahí un test del habla que les dice qué tipo de actividad física están haciendo, de acuerdo si pueden hablar y cantar, solo hablar, ni cantar ni hablar. Eso es muy práctico para decirle al paciente. ¿Ah? Bueno, los nuevos objetivos, acá también hubo un cambio importante. Lo que queremos decir, que ustedes seguramente ya lo saben, es que el valor de el LDL es el objetivo, es la meta objetivo a descender en los pacientes. Pero no hay que hablar de valor normal. Eso es un concepto que no está bien, que quizás antes sí, pero ahora no. No hay un valor normal. El valor del LDL es de acuerdo al riesgo vascular del paciente. Esto fue muy discutido, pero creo que ahora todos manejamos el mismo concepto. Y bueno, para los pacientes en prevención secundaria, que son los que ya han tenido el evento, o los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, el objetivo ahora es lograr un LDL menor de 55. No es fácil de lograr, pero bueno, se vio que es el valor en cual se obtienen más beneficios. Y bueno, y después, no los voy a decir todos, tenemos para el riesgo moderado y bajo los diferentes valores. Pero lo que ustedes se tienen que llevar de es para el paciente de muy alto riesgo o el paciente en prevención secundaria, que también es paciente de muy alto riesgo. El objetivo de LDL debe ser menor de 55. Y no nos podemos quedar tranquilos cuando vemos un perfil lipídico de un paciente que tuvo un infarto o que tiene un LDL muy alto con otros factores de riesgo vascular y tiene 80 y decimos, bueno, tiene menos de 100, está bien. No, el objetivo debería ser menor de 55 y tenemos que lograr revisar por qué no llegamos a ese valor. No es fácil lograrlo, pero bueno, también muchas veces nosotros, los propios profesionales, como que nos quedamos medio ahí en el medio y nos quedamos tranquilos si tiene menos de 100. Eso era en el pasado. Bueno, en cuanto al tratamiento, las estatinas, que ustedes bien conocen, siguen siendo las drogas de elección para este tipo de pacientes. Recuerden que las estatinas deben utilizarse según el riesgo cardiovascular también.
de alta intensidad o de moderada intensidad. Las dosis deben ser altas para el paciente en prevención secundaria, dosis altas de atorvastatina de 40 a 80, rosuvastatina de 20 a 40, que son las clásicas. Acá están todas las combinaciones, también las estatinas con ezetimibe, los fibratos con estatinas para los pacientes que tengan una dislipemia combinada, que es la hipertrigliceridemia más la hipercolesterolemia, y también para pacientes con triglicéridos. Yo no veo acá abajo, perdón. Disculpen. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, él está, lo último de abajo es la recomendación de los expertos de la guía. Ahí está. Que se puede, en pacientes con altos valores de triglicéridos del LDL menor de 40 se puede considerar fenofibrato asociado a estatinas, porque no lo estaba viendo. Bueno, en los pacientes acá tenemos el tratamiento de alta intensidad para los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular establecida, pero sí son de muy alto riesgo. Son los diabéticos tipo 2 de más de 40 años de edad, los diabéticos tipo 1 con más de 15 años de evolución o presencia de microangiopatía, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con hipercolesterolemia familiar y pacientes con LDL mayor de 190. Esto tiene que hacernos sospechar que el paciente es portador de una hipercolesterolemia familiar cuando vean esto. Todos estos pacientes se comportan como de muy alto riesgo cardiovascular, entonces hay que tratarlos independientemente del valor del LDL. Nuevos fármacos, bueno, tenemos las inhibidores de la PCSK9, que no llegaron a Uruguay y creo que ya no van a llegar, que son anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es aumentar los receptores de LDL a nivel de las células, entonces se recapta más. Pero bueno, son de muy alto costo, se utilizan para la hipercolesterolemia familiar, sobre todo los pacientes que hay acá en Uruguay los han traído del exterior. El que sí entró es el inclisiran, que ya está en Uruguay. Es un fármaco ARN que actúa a nivel de la síntesis de ARN y también hace un clearance de LDL a nivel circulante, aumenta los receptores. Se da 2 veces por año a nivel subcutáneo, o sea que es muy fácil para el paciente, pero es un fármaco de alto costo. Me estuve fijando, sale aproximadamente $8.000 el tratamiento anual. En este momento pensamos que como en la evolución esto va a bajar de peso, pero la verdad que es una solución sobre todo para los pacientes que no toleran las estatinas o para los pacientes portadores también de hipercolesterolemia familiar. Y después tenemos también, entró al mercado hace poco, el ácido bempedoico, que se indica sobre todo para aquellos pacientes que tienen intolerancia a las estatinas o que no alcanzan el objetivo terapéutico. Pero bueno, el inclisiran creo que es la droga que se va a venir con fuerza para el futuro. Y lo que les decía, están en fase 2 y 3, fármacos para el tratamiento de la lipoproteína A. Bueno, el tratamiento de la hipertrigliceridemia es más lo que ya más o menos no hubo muchos cambios. No se recomienda el tratamiento de suplementos de omega 3 EPA más DHA para reducción del riesgo cardiovascular. Lo que sí reduce el riesgo cardiovascular es el EPA purificado, que hasta que habíamos hecho la guía no estaba en Uruguay, pero la combinación con suplementos de omega 3 no. Y bueno, y obviamente sí se considera para el tratamiento asociado con fibratos de la hipertrigliceridemia severa, valores por arriba de 500, esto es por el alto riesgo de pancreatitis que pueden desarrollar estos pacientes. Acá tenemos el ítem, hay una actualización de todo el capítulo de enfermedades autoinmunes, de infectados con el virus del VIH, y de la enfermedad renal crónica, así que eso, el que esté interesado, los invito a leer. Hubo algunos cambios en todas. Y bueno, desde mi parte me quedo por acá, espero no haberlos aburrido, y bueno, y ahora vamos a escuchar a las idóneas para aprender. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta. Gracias, Andrea. A lo mejor podemos dejar las preguntas para el final.
y juntamos todas. Excelente, excelente la presentación. Aprendimos mucho también. Bien. Como les comentaba hoy, nosotras compartimos con Soledad. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. A ver si. Ahí está. Ahora quiero. Bien. En la edición anterior también participamos y había otras colegas, de hecho la compañera nuestra Paula Moliterno, que en ese momento trabajaba con nosotros, participó de este capítulo y con Soledad, bueno, en esta oportunidad hicimos la revisión, conservamos, van a ver ustedes que hay muchas cosas que se han conservado, y otras que no es que hayan habido grandes cambios, capaz que sí hicimos algunas especificaciones para que se entienda un poco mejor. Entonces, bueno, como les comentaba hoy, lo que hicimos nosotros con Soledad es repartirnos un poco las recomendaciones para mostrarles a ustedes las evidencias, ¿no? La introducción del capítulo sobre nutrición remarca la importancia de la alimentación como parte del cambio en el estilo de vida y como pilar del tratamiento. Ustedes vieron que en las últimas guías en general, ya hace unos años, ya no se habla de dieta ni de ni, ni, ni de dejar el tabaco, ni de hacer ejercicio, sino que todo conforma parte de lo que se llama estilo de vida y ahí están incorporados estos elementos. Entonces, bueno, hablamos de la importancia de la alimentación en ese marco y si bien es una guía general con recomendaciones para los profesionales que trabajan en el primer nivel de atención, se recomienda específicamente que el abordaje de la dislipemia sea realizado por un profesional en nutrición como parte del equipo interdisciplinario. O sea, allí pueden haber recomendaciones generales que puede hacer el equipo de salud, pero la recomendación es que ante una presencia de dislipemia se derive a un profesional en nutrición. Bueno, estas son las recomendaciones que vamos a ir desglosando. La primera habla de moderar el consumo energético de manera de alcanzar y mantener un peso saludable. Más allá de un peso absoluto, de querer o no querer llegar a un peso deseable o ideal, etc., el descenso de peso es muy importante para generar ese cambio metabólico. Cuando hay un exceso de grasa corporal, cuando hay un sobrepeso, la importancia del descenso para mejorar ese perfil lipídico. Entre la obesidad y la dislipemia hay un vínculo muy fuerte. Las dos son factores de riesgo metabólico. ¿Se acuerdan de lo que es factores para enfermedades no transmisibles, los factores de riesgo conductuales, los metabólicos, que ahí tenemos la obesidad y la dislipemia, que generan justamente la cardiovascular como no transmisible, pero a su vez la obesidad en sí misma es un factor de riesgo para el desarrollo de la dislipemia. Entonces, la típica adipopatía que se da la típica dislipemia que se da en un sobrepeso y obesidad es la de, bueno, triglicéridos elevados y triglicéridos postprandiales elevados ricos en lipoproteínas remanentes, una reducción del colesterol HDL, una elevación del no HDL sobre todo del colesterol LDL y sobre todo ese LDL de partículas pequeñas y densas. Este es el típico perfil que encontramos en un paciente con sobrepeso o obesidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué impacto tiene la disminución de peso en el perfil lipídico? Bueno, en adultos que tienen sobrepeso o obesidad
aún con o sin riesgo cardiovascular elevado, hay una dosis respuesta entre la cantidad de peso perdido y la mejora en el perfil lipídico. Por supuesto, siempre a través de una intervención en el estilo de vida. Entonces, este documento, si bien es del 2013, esta guía es específica para el manejo de la obesidad de la AJA y muestra un impacto sobre lo que tiene, sobre el perfil lipídico, ¿no? Entonces aquí habla de valores absolutos, pero ahora vamos a ver también en porcentajes. Dice que la disminución de 3 kilos produce al menos 15 miligramos de descenso en los triglicéridos, una disminución mayor entre 5 y 8 kilos reduce el LDL y aumenta el HDL, y cuando las disminuciones son menores a 3 kilos, las mejoras son mucho más modestas y variables, pero la fuerza de la evidencia para esto es alta. Si miramos acá, qué ocurre en el perfil lipídico, según, no sé si se puede ver el mouse, pero según ya sea descenso o aumento de peso, en el colesterol total se ve un aumento a mayor aumento de peso. Lo mismo ocurre con los triglicéridos, lo mismo ocurre con el colesterol LDL, y la inversa, con el aumento de peso se ve una disminución en el colesterol HDL. La guía canadiense lo que recomienda es una pérdida de un 5 a un 10% y disminución de la cintura abdominal también, ya que estas disminuciones logran hasta un 11% de descenso en el colesterol LDL, un aumento de un 3% del HDL, que ahora vamos a ver en otros casos también se habla de o un no aumento o un leve aumento, pero cuando se estabiliza ese descenso de peso, ahí sí ahí se ve un aumento interesante del colesterol HDL. Y un impacto mayor, que siempre lo vemos a nivel de los triglicéridos, llegando hasta un 32%, y en algunos casos se ha visto más con el descenso de peso de hasta un 10%. Esta es una revisión reciente con metaanálisis hechos en revisiones ya publicadas, y fíjense ustedes que en todos los casos lo que se ve, en este caso habla de la disminución por kilo de peso corporal, cómo impacta en el LDL, en los triglicéridos, y en el HDL siempre pasa como les digo, al principio hay o un descenso o en este otro caso una neutralidad en cuanto al HDL, y en esta última se ve un leve aumento por kilo de peso descendido, ¿tá? Y el impacto mayor se ve en general en los triglicéridos. Bueno, entonces eso tenía que ver, lo anterior, con la importancia de recomendar al paciente, que en general ocurre eso, ¿no? El paciente que tiene una dislipemia, la mayor parte de los pacientes tiene sobrepeso o obesidad. Entonces la importancia de recomendar un descenso aún sin llegar a un peso deseable, pero sí el énfasis en que porcentajes no muy grandes, o sea, un 5%, lo ideal un 10%, produce mejoras importantes en el perfil lipídico. Bueno, después en relación al consumo de grasa, yo puse estas 3 recomendaciones juntas, y ahora van a ver por qué. La primera dice evitar el consumo de ácidos grasos trans y disminuir el consumo de ácidos grasos saturados. La segunda habla de reemplazar ácidos grasos saturados por poliinsaturados, con énfasis en omega 3 y 6. Y la última habla de que si se reemplazan los saturados por monoinsaturados, elegir alimentos con alto contenido en el mismo, y si se reemplazan los saturados por carbohidratos, preferir los complejos. En general, cuando nosotros indicamos una recomendación de una disminución de un macro o un micronutriente, siempre o sea, si se baja algo, seguramente el paciente aumente el consumo de otras cosas, ¿no?
no sé si se acuerdan, por los años 80 estaba sacar las grasas, bajar las grasas en general, y bueno, ahí qué pasó, la gente se volcó más a los carbohidratos, a los azúcares, aumentó proporcionalmente mucho más la obesidad. Bueno, entonces en este caso hay muchos trabajos que ven, bueno, el reemplazar una grasa por otra o una grasa por otro nutriente y ver qué ocurre. Entonces, este documento se le pidió a este autor que ha trabajado muchísimo en las grasas, la Organización Mundial de la Salud, le pidió hacer una revisión con regresión y metaanálisis del efecto de los ácidos grasos saturados en las lipoproteínas plasmáticas. Entonces, en lo que tiene que ver con estudios de intervención, se analizaron 177 trabajos, que en promedio la intervención constaba de un aporte de grasas de un 34% del valor calórico total, con un 9.8% de saturadas, un 13.6% de mono y un 8.4% de poliinsaturadas. Esas eran las intervenciones, ¿no? Entonces, ¿qué han mostrado los análisis de regresión de estos trabajos que se revisaron? Entonces, acá es lo que yo les decía, ¿no? Si cambiamos un 1% de la energía consumida de saturados por otras cosas, por carbohidratos, por mono o por poliinsaturados, bueno, en el caso del colesterol total se ve un descenso. El descenso más pronunciado es dejar saturados y cambiarlos por poli. En el caso del LDL también ocurre lo mismo, ¿no? Hay un descenso ya sea cambiándolo por carbohidratos, por mono, pero más se ve con poli. En el HDL también se ve un descenso, porque ustedes no se olviden que los ácidos grasos saturados tienen un efecto en el aumento del HDL. Entonces, por eso es que al principio, cuando bajamos las grasas totales en una alimentación hipocalórica, se bajan las saturadas y el HDL en un principio baja, hasta que después el manejo de los diferentes tipos de ácidos grasos y el propio impacto del descenso de peso hace que ese HDL se estabilice y comience a aumentar. Y en los triglicéridos, justamente donde no vemos un descenso es cuando sustituimos los saturados por carbohidratos, porque el impacto de los carbohidratos en los triglicéridos es importante, pero sí lo vemos cuando cambiamos los saturados por mono o poli. Y bueno, y lo mismo ocurre con el ratio entre colesterol total y HDL. A la inversa, si cada 1% de porcentaje de otros nutrientes se cambian por saturados, ocurre justamente lo contrario, ¿no? El colesterol total aumenta cuando damos saturados en lugar de carbohidratos, mono o poli. Lo mismo ocurre con el LDL, con el HDL también, y con los triglicéridos pasa la inversa, ¿no? El dar saturados y sacar carbohidratos tiene un impacto reductor sobre los triglicéridos. Entonces el documento termina concluyendo que una reducción de los ácidos grasos saturados menor al 10% tiene beneficios en el perfil lipídico cuando los mismos se sustituyen por mono o por poliinsaturados, por supuesto cis, ¿no? No estamos hablando de grasas trans, y en menor proporción cuando se sustituye por carbohidratos. Los efectos negativos de los ácidos grasos saturados aumentan en mayor proporción a partir de un aporte superior al 10%. Ahí es donde se dispara más. Entonces, de ahí surge la recomendación para población general de no sobrepasar un 10% de los ácidos grasos, un 10% del valor calórico total en ácidos grasos saturados. Y justamente la guía canadiense que revisamos para el manejo de la dislipemia y la prevención cardiovascular habla de que disminuir por debajo del 7% los saturados trae beneficios adicionales, llegando a disminuir el LDL hasta un 16%. Por eso muchas veces
cuando vienen los pacientes y miramos, bueno, ese perfil lipídico, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cuánto con la alimentación va a poder disminuir con cambios? Entonces tenemos que ser realistas porque hay pacientes que se resisten a tomar la medicación. Entonces, como decía hoy Andrea, ¿no? Bueno, si tiene un riesgo muy alto, va a tener tenemos que tratar de que llegue a este valor, el 55 o, o al 100 según el caso, ¿no? Entonces, lo que vemos muchas veces es que los pacientes se resisten y dicen, no, pero yo voy a intentar, voy a probar. Bueno, con la alimentación, que igual va a acompañar a la medicación seguro, vas a poder bajar hasta máximo 16, podemos decirlo un 20. Bueno, calculemos cuánto podría llegar a bajar tu riesgo, igual va a seguir alto y seguramente vas a necesitar de la medicación, ¿no? Entonces, la recomendación que se hacen en general en varias de las guías elaboradas por sociedades científicas es justamente en prevención secundaria bajar los saturados a menos de un 7%. Y lo otro que se ha visto en otros trabajos, en varios trabajos, incluso en este que yo les mostré de Mensnik, de la OMS, es que hay efectos diferenciados según el tipo de ácido graso. Lo que pasa es que no entramos en general en esto, en las recomendaciones, porque no tenemos un componente puro de de un determinado ácido graso saturado en algún alimento, ¿no? Entonces, los que tienen mayor impacto son el ácido láurico, el mirístico y el palmítico. Que esto los encontramos en fuentes naturales, o sea, perdón, naturales, sí, en alimentos en forma natural, como la grasa de los lácteos, de las carnes procesadas y sobre todo altas en grasas, y en el aceite de coco y de palma. Si bien, como les digo, no es que encontremos, en general están mezclados, es interesante tener esto en cuenta porque, por ejemplo, muchas veces la industria está utilizando el aceite de palma para sustituir los ácidos grasos trans, o habrán visto ustedes que el aceite de coco se está promocionando mucho con efectos benéficos que a nivel cardiovascular y de las dislipemias no los tiene. Entonces, tenerlo presente. Bien, con respecto a los ácidos grasos trans, creo que ya la evidencia es altísima y por eso muchos países ya con su legislación lo han quitado. No es todavía el caso en nuestro medio, pero justamente en esta publicación del año 23 de la Organización Mundial de la Salud, que hace revisiones de estudios prospectivos observacionales y también de estudios de ensayos clínicos, este documento habla de las saturadas y las grasas trans, que una reducción en la ingesta disminuye el LDL con un peso de evidencia alto, y a mayor reducción de la ingesta, mayor disminución. Sustituir los trans, de vuelta volvemos, sacamos uno, quedamos. Sustituir los trans por poli, mono o carbohidratos reducen el LDL, perdón, es en ese orden, más los poli que los mono que los carbohidratos, y mejora el perfil lipídico total. Entonces la recomendación es reducir la ingesta de ácidos grasos trans al 1% del valor calórico total, pero acá toman en cuenta, recuerden ustedes que los ácidos grasos trans de origen, tenemos los de origen tecnológico, pero también tenemos los de origen biológico, de la presencia que los que producen los rumiantes y que lo encontramos en lácteos y carnes. O sea, ese 1% es de todos, por lo tanto quedaría solo para esa presencia de trans biológico, ¿no? Y la otra recomendación es sustituirlos por poli y monoinsaturados, principalmente de fuentes vegetales, es lo que dice esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, después, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de que ya lo dijo también Andrea, de no suplementar con ácidos grasos omega 3 para disminuir el riesgo cardiovascular?
en realidad los estudios han dado resultados controvertidos y no está demostrado que disminuyan, por lo tanto no se recomienda. Sí, que ya también lo comentó Andrea, en el caso de hipertrigliceridemias, 2 a 4 gramos por día producen un descenso de un 25 a un 30% en caso de triglicéridos, en caso de existir hipertrigliceridemia. Bueno, y esta recomendación que la hicimos como grupo de trabajo en la guía, es que no estaba en las guías que revisamos específicamente, es que en caso de existir hipertrigliceridemia, excluir el uso de azúcares refinados y excluir las bebidas con alcohol. En el caso de la hipertrigliceridemia, si bien hay causas genéticas, pueden haberlas, hay factores que exacerban ese aumento, como son el aumento de los azúcares refinados y el consumo de alcohol. Cuando el consumo de carbohidratos es excesivo, ustedes saben que hay una transformación en grasas, entonces eso lleva a un aumento justamente de las partículas de VLDL y aumento de los triglicéridos, y lo que se ha visto es que cuanto mayor es el aporte y más rápida es la absorción de esos carbohidratos, mayor es el impacto de los triglicéridos, por eso en el aumento de los triglicéridos, por eso hablamos de excluir los azúcares refinados. Ahí está, que eso es lo que dice ahí, carbohidratos altos en fibra. Y sobre todo, el impacto mayor se ha visto con la fructosa. Cuando se supera el 10% del valor calórico total, se ha visto un aumento en los triglicéridos. El efecto es dosis dependiente, un consumo de entre un 15 a un 20, si se sube a un 15 a 20% del aporte de valor calórico total, pueden aumentar hasta un 40%. Y hay que tener en cuenta esto porque la industria lo usa muchísimo, sobre todo el jarabe de maíz alta fructosa. Entonces allí donde puede haber una fuente que a veces no es bien reconocida porque se usa a veces hasta en productos que no necesariamente son dulces, ¿no? Y bueno, y por otro lado, el alcohol también tiene impacto en los triglicéridos. Si ya hay una predisposición, pequeñas cantidades producen grandes aumentos. Y en la población general se ha visto el impacto cuando el consumo es excesivo. Bueno, yo creo que por acá estoy yo con estas recomendaciones. Sí. Dejamos si quieren las preguntas, a ver si hay algunas acá. Sí, queda grabado. Si queda grabada, sí queda grabada. Sí, exacto. Pero presenta Soledad la otra parte de las recomendaciones y después si quieren intercambiamos entre las tres con ustedes. ¿Ah? Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Estela. Un gusto hoy compartir con dos queridas compañeras esta presentación y bueno, también por el trabajo conjunto y estas instancias de intercambio interdisciplinario que siempre suman muchísimo. Bueno, como bien dijo Estela, voy a ir con la segunda parte. Nos dividimos las recomendaciones, si bien las trabajamos en conjunto. Hoy en la presentación yo me voy a abocar a lo que tiene que ver con los patrones alimentarios y el aporte de carbohidratos complejos a través de la dieta y el consumo de fitoesteroles. ¿Sí? Allí están marcadas las recomendaciones sobre las que voy a intercambiar ahora. Bien, a ver qué tengo que sacar porque no veo para arriba todas las camaritas. Bueno, lo primero entonces tiene que ver con los patrones dietéticos. Nos vamos a referir especialmente al patrón dietético mediterráneo, pero primero hacer como bueno, un raconto de cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? En el sentido de varias cosas que mencionaba Estela, pero en particular esto que tiene que ver con el enfoque del patrón dietético, que busca un poco enfatizar esto de la sinergia de los nutrientes y no atribuir beneficios a alimentos en forma aislada.
y bueno, y tomarlos como parte de un grupo en su conjunto, como un determinante de la salud a largo plazo. Para eso se pueden identificar escalas que permiten puntear diferentes patrones alimentarios, como bueno, el MAD Diet Score, el índice DASH y el índice de alimentación saludable. Y bueno, en relación a los patrones alimentarios en general, lo que se dice es que hay evidencia moderada a fuerte cuando estos son ricos en vegetales, sin distinguir ningún nombre todavía de patrón alimentario, ¿no? En general. Aquellos que tienen, bueno, como decía, que son ricos en vegetales, en frutas, en granos integrales, frutos secos, legumbres, productos lácteos bajos en grasa, bajo en carne roja y sobre todo las carnes procesadas, con granos refinados, con alimentos y bebidas azucaradas, ¿verdad? Que están asociados, bajos, perdón, ¿no? En alimentos y bebidas azucaradas, que están asociados con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas, de enfermedad cardiovascular, de obesidad, de diabetes tipo 2, además de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Bien. La Asociación Americana del Corazón, la AHA, recomienda por los efectos beneficiosos sobre los factores de riesgo cardiovascular y también por la menor incidencia en las enfermedades cardiovasculares a patrones dietéticos como son la dieta mediterránea, la dieta DASH y lo que podemos agrupar en lo que denominamos dieta vegetariana, dieta vegana o flexi-vegetariana o también se le llama flexitariana, aquella dieta en donde predomina la alimentación basada en plantas. Nos vamos a detener primero en la dieta mediterránea, ya que nuestra guía justamente recomienda, con un grado de recomendación fuerte y con un alto nivel de evidencia, consumir un patrón alimentario de este estilo. Ya todos lo conocemos, pero no está de más repasar que este patrón implica aumentar el consumo de vegetales y frutas, cereales integrales, ¿verdad? Arroz, harina de trigo, etcétera, cereales de grano entero como la avena, como la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, leguminosas, porotos, lentejas, garbanzos, etcétera. También incorporar frutos secos, nueces, almendras, avellanas, castañas, incluir pescados ricos en ácidos grasos omega 3, frescos o congelados o en conservas, y ahí incluimos pescados que son de mayor acceso en nuestro medio para adaptar la dieta mediterránea a nuestra zona geográfica, ¿verdad? La palometa, bueno, el salmón, lisa, anchoa, anchoita, trucha, arenque, caballa, atún, jurel o sardina. También propone sustituir los lácteos grasos por descremados, prefiriendo sobre todo aquellos que están fermentados, como el yogur, siempre descremado, y utilizar aceites en crudo, en lo que es obviamente el icono de la dieta mediterránea, que la preferencia por el aceite de oliva extra virgen, pero adaptándolo a nuestro medio en su defecto, utilizar aceite de girasol alto oleico, canola, soja, arroz, y bueno, quedó soja ahí 2 veces. Bien, lo que respecta al aceite de oliva, bueno, que es, digamos, el diferencial más importante que tiene la dieta mediterránea, por ejemplo, con respecto a la dieta DASH, donde no hace tanto énfasis específicamente en el tipo de aceite. Bueno, lo que resalta o destaca la dieta mediterránea es justamente el no ser un aceite refinado que hace que, de alguna forma, el procedimiento por el cual se obtiene, que es a través de un prensado en frío, retenga moléculas que tienen beneficios, ¿verdad? Asociadas a lo que tiene que ver con la fracción grasa, con los antioxidantes, los fitoesteroles, y eso hace que justamente los beneficios que se le atribuyen a esta dieta tengan mucho que ver con este aceite de oliva extra virgen por el tipo de procedimiento en que se obtiene, en donde van a mantenerse el contenido de polifenoles, ¿verdad? Y otros compuestos fenólicos que son muy bioactivos. Entonces, bueno, recordar un poquito el rol fundamental que tiene este aceite dentro de esta dieta, si bien, bueno, se adaptará con los que mencionábamos de acuerdo a las posibilidades en nuestro medio. Bien. Pudiendo pasar. Ahí.
Bien, la composición entonces bioactiva clave de este tipo de patrón mediterráneo está vinculado a estos componentes que están destacados por allí, que son el ácido oleico, ácido graso monoinsaturado, proveniente especialmente del aceite de oliva extra virgen, que se ha visto que el efecto lipídico que este tiene es que disminuye el LDL colesterol, la fracción más aterogénica, como se viene mencionando, y mejora la oxidación. Después lo que tiene que ver con los polifenoles, también provenientes del aceite de oliva extra virgen y de las frutas, disminuye las LDL oxidadas y disminuye la inflamación, el aporte de fibra soluble y fitoesteroles a través de los diferentes grupos de vegetales, de alimentos de origen vegetal que se aportan a través de esta dieta, que contribuyen a disminuir la absorción del colesterol, los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, que contribuyen, como ya se ha mencionado, a bajar los triglicéridos y las partículas de VLL, así como la ApoB, que si bien Andrea hoy mencionaba, obviamente que no se dosifica en nuestro medio, sabemos que es un marcador de carga aterogénica y que es la principal proteína estructural de las lipoproteínas aterogénicas. Entonces, por eso la importancia de reconocer que, bueno, que el efecto está dado sobre este tipo de proteína estructural. Bien, con respecto a la dieta mediterránea, hay dos grandes estudios, el PREDIMED y el CORDIOPREV. El PREDIMED es un estudio que se realizó en prevención primaria con alrededor de 7.500 pacientes. Estos pacientes tenían un riesgo cardiovascular elevado, estaban, como dije recién, en prevención primaria, más allá de tener un riesgo cardiovascular elevado, y la dieta mediterránea suministrada estaba suplementada con aceite de oliva extra virgen, con frutos secos, y lo que se vio en un seguimiento de 5 años, este estudio se hizo entre el 2013 y el 2018, es que disminuía la incidencia de enfermedad cardiovascular, de los eventos cardiovasculares, en un 30%, en comparación con la recomendación de limitar todo tipo de grasa, ¿no? Aquello de, ir directamente a la cantidad, lo que Estela hace un ratito mencionaba, ¿no? La cantidad de grasa y no a la calidad. Este es uno de los estudios como más icónicos de lo que tiene que ver con la dieta mediterránea, y de ese estudio surgieron subestudios que mostraron cómo disminuían el LDL oxidadas y cómo mejoraba a su vez el HDL funcional. Después tenemos el CORDIOPREV, que se realizó, es un ensayo clínico aleatorizado con alrededor de 1.000 pacientes, que eso sí estaban con enfermedad cardiovascular ya establecida, es decir, que era prevención secundaria. Este estudio tuvo un seguimiento de 7 años, desde el 2013 al 2018, y lo que se observó fue que disminuían los eventos cardiovasculares recurrentes en un 28%, disminuía el riesgo de sufrir nuevos eventos, y también con la misma intervención, una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva extra virgen versus una dieta baja en grasas. Y también se vieron mejorías en la ApoB. Así que tenemos el respaldo de estos trabajos que dan cuenta de la importancia de este patrón que ya es patrimonio de la humanidad, ¿no? Luego tenemos la dieta DASH, por todos conocida, que en realidad es una dieta que su origen es diferente, digamos, además de geográficamente, porque es una dieta americana, o sea, surge de estudios realizados en Estados Unidos versus lo que tiene que ver con la dieta mediterránea, que, surge obviamente de España, Grecia y, toda la zona mediterránea. La otra diferencia que tiene es que, fue pensada para el control de la hipertensión arterial, pero se ha encontrado que la misma tiene también otros beneficios. Esta dieta, la dieta denominada DASH, que para recordar simplemente, es alta en frutas, verduras, lácteos descremados, legumbres, cereales integrales, frutos secos, que promociona un moderado consumo de carnes magras y de pescado, que hace marcado hincapié en el descenso de sodio, otra diferencia importante con lo que tiene que ver con la dieta mediterránea, donde no se hace énfasis en este aspecto, y baja en grasas saturadas, azúcares añadidos y ultraprocesados,
y que, bueno, como decíamos hace un rato, estaba diseñada específicamente para controlar la presión arterial, con este énfasis en que fuera hiposódica y en la calidad de la grasa, vehiculizando nutrientes claves que tienen efecto funcional, ¿no? El calcio, magnesio, potasio, potentes vasodilatadores, y por eso promocionados dentro de este plan DASH. Pero bueno, se vio que este tipo de plan, pensado inicialmente para frenar o para detener la hipertensión, a través de un metaanálisis que tenía 30 ensayos clínicos aleatorizados, mostró que además de la eficacia para el control de la presión, otros factores de riesgo cardiometabólicos sufrían mejorías a través de la implementación de este plan, ¿sí? Además del descenso de la presión arterial sistólica y diastólica, reducción significativa de peso, menos 1,59 kilos, el índice de masa corporal bajaba 0,64 kilos por metro cuadrado, y lo que tiene que ver con fracciones lipídicas, vemos, bueno, el colesterol total, menos 5,12 miligramos por decilitro, mientras que la fracción masa heterogénica, LDL, disminuía en la modificación que sufría era menos de 3,53 miligramos por decilitro. No se vio efecto en lo que tiene que ver con la glucemia, ni con el colesterol HDL, ni con los triglicéridos. Con respecto a otros patrones, como decíamos que la AJA respaldaba, la dieta vegetariana, vegana, flexitariana o flexivegetariana, como también se llama, se vio que con respecto al perfil lipídico, especialmente las dietas vegetarianas y veganas, reducían el colesterol total y la ApoB en un promedio de, colesterol total, colesterol LDL y ApoB en un promedio de 13, 12 y 13 miligramos por decilitro respectivamente. De esto debemos decir que obviamente este tipo de planes siempre hay que contemplar que no haya carencias de otros nutrientes, ¿no? Sabemos que no las va a haber claramente frente a un plan ovo-lacto vegetariano, pero en caso de planes veganos siempre supervisar que no haya carencias, especialmente de lo que tiene que ver con vitamina B12, zinc, hierro, ¿verdad? Que bajo supervisión no tendría por qué existir. Bien. Hay un enfoque más reciente que se plantea que tiene que ver con lo que es la alimentación saludable planetaria, que lo traemos a colación porque la Eat Lancet Commission hace mención acerca de este plan, llamémosle plan, de este patrón. Se propone que puede ser capaz de preservar el ecosistema y reducir además las enfermedades no transmisibles, entre ellas la enfermedad cardiovascular. El modelo de alimentación es como el que veníamos mencionando, una dieta flexi-vegetariana, donde la mayoría de la alimentación va a ser basada en plantas, pero también hay un consumo con menor frecuencia y más esporádico de alimentos de origen animal, ¿verdad? Este modelo de alimentación limita al máximo el consumo de estos alimentos, que son fuente importante de producción de gases de efecto invernadero, y se considera que es una medida sencilla para empezar a luchar contra el calentamiento global y favorecer el consumo de alimentos de temporada, de proximidad, evitando los que se producen en lugares lejanos y deben ser transportados, ¿sí? Bueno, diversos movimientos promovidos por esta organización que mencionaba la Eat Lancet Commission, alineados con los objetivos de la Agenda 2030 en el desarrollo, en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible de la OMS, plantean la necesidad urgente de transformar el sistema alimentario, adoptando un nuevo modelo que, además del concepto tradicional, ¿no?, de que sea saludable para la población humana, también lo sea para el planeta. Y en ese sentido es que lo que expresa esta comisión es que posiciona a la dieta mediterránea, que es la que está presente en nuestras guías, como una dieta de referencia por cumplir con estos requisitos, ¿no?, que se planteaban desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con lo que tiene que ver con la alimentación. Como dieta de referencia por su beneficio para la salud, a la vez que tiene bajo impacto ambiental. Que bueno, con esto cerramos de alguna forma todo lo que tiene que ver con el capítulo de patrones alimentarios. Perdón, nos quedaba este cuadrito en donde no quería dejar de mencionar que existen otros patrones que también se ha visto efectos beneficiosos en la salud, que también fueron revisados
bueno, que se está cada vez hablando más de ellos, por ejemplo, del patrón alimentario nórdico vinculado a la enfermedad renal, ¿no? Por mencionar algo, pero también se ha visto efectos beneficiosos en lo que tiene que ver con las fracciones lipídicas, ¿no? Una disminución del LDL colesterol, de los triglicéridos y la disminución de marcadores inflamatorios. Y bueno, por decirlo rápidamente, una descripción breve, es una alimentación que consta de cereales integrales, frutos rojos, raíces como zanahoria, remolacha, coles, pescado graso, y una diferencia en el tipo de aceite, que es el de canola, el que se promociona, y baja en carnes procesadas y azúcares. Como vemos, todas tienen como un patrón muy similar, difieren en algunos aspectos muy sutiles. Después tenemos el patrón MIN, que es una combinación entre la dieta mediterránea y la DASH, que en realidad se usa sobre todo para enfermedades neurodegenerativas, que se ha visto su efecto beneficioso, pero como valor, como bonus track, por decirlo de alguna forma, también tiene efecto positivo sobre la aterosclerosis, disminuyendo el LDL colesterol, los triglicéridos, aunque en forma modesta, el estrés oxidativo y la rigidez arterial. También se está hablando mucho, todos sabemos últimamente, del ayuno intermitente y sobre todo de todas las posibilidades de ayuno intermitente, el que se vincula en alguno de estos estudios con los beneficios para lo que tiene que ver con el perfil lipídico, es el ayuno con una ventana de ingesta de 8 horas, es decir, el que es 16-8, que es un patrón que obviamente un plan que no prescribe alimentos específicos, sino periodos sin consumo, que se usa para modular metabolismo, que sabemos que, bueno, que dificulta mucho la adhesión, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver en el tiempo, ¿no? Esto obviamente es muy difícil de poder llevarlo adelante y mantenerlo, pero bueno, los estudios lo que señalan es que este tipo de ayuno podría bajar los triglicéridos, el LDL, aunque en forma leve, disminuye la insulina plasmática, posible aumento del HDL colesterol y mejora la resistencia a la insulina. O sea que tendremos que ir abriendo nuestras cabezas de a poquito y no tener tanta resistencia como muchas veces nos pasa cuando nos enfrentamos a este tipo de patrones que decimos, bueno, difíciles de llevar adelante y que sean, que se puedan sustentar en el tiempo, básicamente, y que no trabajan la modificación de hábitos, ¿no? Sino que va directamente a ese periodo de ventana de ingesta, pero bueno, estar atentos a ver qué surge a punto de partida de este tipo de trabajos. Y después lo que se llama patrón alimentario portfolio, que es un patrón que está basado 100% en plantas, que tiene como alimentos claves funcionales. Quizás es el único que tiene como requisito que estén estos 4 componentes, que son las proteínas vegetales provenientes de la soja, la fibra viscosa, como fibra soluble, avena, cebada, con el efecto que tiene en el retraso del vaciamiento gástrico, bueno, mejorar la respuesta glicémica, ¿verdad? Frutos secos, esteroles vegetales, y bueno, estos se vio que podían disminuir hasta en un 30% el LDL colesterol. Nuevamente se hace mención de la ApoB, también del componente inflamatorio, una disminución de la proteína C reactiva, disminución del riesgo cardiovascular comparable con el uso de estatinas bajas, es lo que señala este trabajo. Y ahora sí, finalizamos con lo que tiene que ver con los patrones alimentarios y pasamos a lo que refiere la guía en relación a los carbohidratos complejos, que algo Estela ya mencionó, cuando se busca formas de sustituir los ácidos grasos, bueno, una estrategia para bajar los ácidos grasos saturados es reemplazarlo por carbohidratos y obviamente los de preferencia van a ser los complejos, ¿sí? Las guías, el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad de Cardiología Europea hacen hincapié en este punto, promueven una alimentación rica en granos enteros, en legumbres, volvemos nuevamente con las frutas y las verduras, claramente limitando o proscribiendo en caso de que sea necesario los carbohidratos refinados y azúcares libres, y aumentar la fibra soluble con una recomendación que va de 10 a 25 gramos día como estrategia no farmacológica para reducir el LDL colesterol. O sea que habría ahí alguna vinculación también en lo que tiene que ver con los carbohidratos y con el aporte de fibra soluble para impactar en el LDL colesterol. En este cuadrito, que voy a tratar de resumirlo rápidamente, lo que se muestra son
algunos trabajos actuales, revisiones, metaanálisis, ensayos clínicos, que muestran diferentes tipos de intervención y sus resultados principales. Tenemos un trabajo que muestra que la ingesta de granos enteros y fibras solubles contribuye a disminuir el colesterol total y el LDL colesterol, y aumenta, quedó la flechita arriba, pero aumenta el HDL colesterol, aunque en forma discreta, y disminuye los triglicéridos plasmáticos en personas que tienen diagnóstico de hipertrigliceridemia. Y el mecanismo, la interpretación de ese resultado tiene que ver con la mayor viscosidad intestinal y la modulación del microbioma intestinal, ¿sí? Después tenemos otro trabajo, un metaanálisis de cohortes, que bueno, con un N enorme, más de 135.000 personas, que la intervención radicaba en una ingesta de fibra dietética a través de cereales y legumbres, y también se vio disminución en el riesgo de enfermedad cardiovascular y en la mortalidad total, y el mecanismo está vinculado a la mejora del perfil lipídico, que explica parte de ese efecto protector. Luego un ensayo clínico controlado que duró 4 meses, en donde se vio, perdón, 3 meses, ¿digo bien? Sí, 3 meses, en donde se vio una dieta rica en carbohidratos complejos versus una dieta baja en carbohidratos, y también se vio una mejoría en el LDL colesterol, menos del 10%, una mejora en el índice aterogénico, la relación entre colesterol total y HDL colesterol, y también en sujetos que tenían diagnóstico de hipertrigliceridemia, un descenso de los triglicéridos. Eso mostró, digamos, la interpretación es la mejora directa en el metabolismo lipídico, ¿sí? De la dieta rica en carbohidratos complejos versus aquella que era baja en estos carbohidratos. Y después un ensayo clínico que utilizó la dieta tipo portfolio, esta que decíamos que tenía 4 elementos claves de alimentos funcionales. Lo que se vio también es que la disminución del LDL, en este caso comparable al uso de estatinas, para casos leves, claramente, y una mejora del perfil lipídico sin aumento de la insulina. Y el mecanismo o interpretación que se hace es el efecto combinado de componentes funcionales, sin tener como resultado lo que muchas veces tememos, ¿no? El impacto glucémico negativo. Y por último, ya para ir terminando, la última recomendación está vinculada a los fitoesteroles. Sabemos que los fitoesteroles o estanoles son compuestos de origen vegetal que están presentes naturalmente en alimentos vegetales, tales como porotos de soja, semillas de sésamo, girasol, y en los aceites, y comercialmente los podemos encontrar, en nuestro medio también, en yogures como suplemento, ¿no? Con cantidades de fitoesteroles que van de 1 a 1,6 gramos por porción, dependiendo del yogur que estemos hablando. La recomendación de nuestra guía dice complementar el patrón de alimentación, es decir, el patrón estilo mediterráneo, que es el que se sugiere, con el uso de fitoesteroles o estanoles, 2 gramos día, con las comidas principales para que tenga el efecto deseado, ¿verdad? Tiene que ir acompañado de las ingestas, que es un hábito que nuestra población no tiene tradicionalmente, es muy difícil de lograr, pero bueno, eso sería una modificación en las recomendaciones que debemos hacer, y esto contribuye al descenso también de la LDL. Los mecanismos fisiológicos claves para que estos fitoesteroles tengan este efecto se resumen en 3. Sería 1, que inhibe la absorción intestinal de colesterol por competencia con las micelas; 2, que aumentan la excreción fecal de colesterol; y 3, que reducen el contenido hepático de colesterol. Y bueno, guías internacionales como la Guía Europea de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y la Asociación de Lípidos Americana recomiendan su uso en hipercolesterolemia leve a moderada, y los toman en cuenta como parte de una estrategia no farmacológica de primera línea. Y también, resumiendo un poco la evidencia que hay en este sentido, el primer metaanálisis muestra una reducción del LDL colesterol de 7 a 12% con el uso de fitoesteroles, con un aporte de 2 gramos día. Se vio que el efecto era independiente de otros cambios en la dieta, ¿sí? O sea que se le atribuye al uso de esos fitoesteroles, y en relación al HDL y a los triglicéridos no se vieron cambios. Después tenemos un ensayo clínico
realizado por Menzik, es el que hoy mencionabas, ¿no, Estela, me parece? Es el mismo autor que trabajó con todo el tema de las grasas. Sí, él Bueno, se dedica a las grasas. exacto. Bueno, acá Excelente. estuvo trabajando con los fitoesteroles y lo que mostraba era la reducción del LDL en un 9,5% cuando se administró durante 6 semanas 3 gramos día, o sea, una dosis bien alta de fitoesteroles, y también, bueno, en el caso anterior no eran significativos los cambios, acá directamente no hubo cambios en lo que tiene que ver con el HDL y con los triglicéridos, pero sí una reducción muy importante en el LDL colesterol, que no es para nada despreciable. Y bueno, después, sí, por último, una revisión que saca estas 3 conclusiones, en donde dice que los fitoesteroles son seguros a largo plazo, que complementan cambios en el patrón dietético, por ejemplo, bueno, hablamos del Mediterráneo, que es el que sugiere nuestra guía, pero la dieta portfolio o DASH, siempre que vayan complementados, potencian, ¿verdad?, esa sinergia del efecto, y que hay una mejor adherencia a la recomendación de fitoesteroles cuando se incluyen en alimentos cotidianos y no así en suplementos, o sea, que era un poco lo que nos podíamos suponer. Y ahora sí, bueno, gracias a todos por la atención y dejamos acá el QR para quienes no descargaron la guía, que está disponible, como decía hoy Andrea, en la página del Ministerio, en la página del Fondo Nacional de Recursos, pero bueno, la tienen por ahí a mano si la quieren escanear para tener con ustedes y poder revisar especialmente el capítulo 7, pero obviamente que todo lo que se estuvo presentando en el día de hoy, que bueno, que Andrea nos hizo un resumen bien claro. Bueno, Bueno, gracias, Ole. Bien, eso. Abrimos un espacio para preguntas, dudas. Yo me quedé, Andrea, pensando en esto de que sí, que el tema del ayuno es bravo, es bravo, o sea, la evidencia muestra eso, pero en realidad es muy difícil que la persona, además ya viene con el hábito de que tiene que sacarse sangre en ayuna, esto Totalmente. de, Y aparte de resistencia de los laboratorios, sobre todo. Pero bueno, está. Ahí lo que decía que para lo que apoya esto, que no hay alteración, obviamente, las fracciones lipídicas, y también le daban como fortaleza, decían que, por ejemplo, alivianaría mucho a los laboratorios, porque son uno de los exámenes que más se piden, eh, que se alivia, ¿viste? Las personas pueden ir a cualquier hora, en general estos van entre las sí, 8 y las 10 de la mañana, entonces las largas esperas, etcétera, etcétera, que como para los pacientes, que se hizo un focus group, y para los pacientes sería mucho más facilitador. Pero bueno, acá en lo que nosotros lo presentamos en el Congreso de Laboratorio y una mm, percepción de que hay sí, resistencia. Así que bueno, pero sí, bueno, lo tenemos que decir porque es así. porque ahora tienen que hacer guardia todo el día para extracción, no estoy jorobando. Sí, la verdad que es complejo. ¿Querés dejar de compartir Sole? Porque al final. estaba compartiendo porque Ah, alguien había sí, pedido sí, si sí. íbamos No, a eso presentar. sí, eso sí, Ahí sí. está. Ahora creo que dije, ¿no? Bien. Bien. Sí, hay Por una ahí pregunta, estaba del periodo ventana de. Estaba leyendo esta pregunta. En debe ser del realidad, ayuno intermitente, me imagino, el ayuno ¿no? intermitente, supongo, porque decía de las 8 horas, o sea que me imagino que iba por ahí la pregunta. En realidad, el trabajo no hacía mención de cuál era el periodo de tiempo, o sea, cuál. Digamos, en qué momento transcurrían esas 8 horas. Y uno le costaría ponerse a pensar, ¿no? ¿Cuál sería lo ideal o lo que más se adaptaría a nuestros hábitos? No sé si de 10 a 18, pensando en que sea compatible con los hábitos y con la vida de las personas. Pero supongo que también tiene que ver con el cronotipo. Ahora hay formas también
de poder determinar los cronotipos en forma individual. Y bueno, hay personas que tienen como más tendencia a la matutinidad y otros son más vespertinos, y eso tiene que ver con el Sí. gasto metabólico, y de repente la mejor estrategia para implementar ese tipo de ayunos intermitentes es por lo menos tener otra herramienta que puede ser esa, el cronotipo, pero la verdad que el trabajo no hacía mención No. a durante qué Una, periodo. claro, una cosa es un estudio y hacer esto en forma experimental, y otra, como vos decías, mantenerlo como un estilo de vida que realmente no hay, de hecho, trabajos a largo plazo porque es muy difícil una adherencia. O sea, pensando en compromisos, en un estilo de vida, adoptarlo para un estilo de vida habitual es difícil. Y después tener presente que, bueno, que no es para todas las personas, que puede ser una ayuda, sí, pero no es para todas las personas. Hay que considerar en caso de los diabéticos esos ayunos prolongados o eh, Ese ni que trabajo no hablar si incluía están diabéticos, por ejemplo, quedaban excluidos. medicación, claro, claro. Que estos justamente son pacientes que tienen otras patologías asociadas, ¿no? Entonces es difícil. A ver si acá hay más preguntas. No. Una pregunta, Sole. Ujú. Bien. Escuchan. No, respecto al aceite, esto es para repasar y yo que soy ignorante en el tema, el aceite siempre es crudo, ¿verdad? Las Siempre propiedades es se pierden crudo, cuando claro. uno... ah, Sí, sí, es lo sí. Está mismo. bien que lo preguntes porque de pronto lo damos tan por hecho entre las licenciadas en nutrición que a veces nos olvidamos de la importancia de recalcarlo. Siempre es en crudo, obviamente. Sí, sobre todo porque una cocción en aceite, o sea, en una fritura, además, el aceite, el alimento absorbe mucho. Además de las propiedades en sí, termina siendo un alimento muy hipercalórico, porque, porque termina conteniendo mucho más grasa que si fuera otro método de cocción, ¿no? Yo te veía, estaba mirando tu presentación y claro, vieron que cuando yo presenté las recomendaciones, tenían una letrita, este, una letrita cada recomendación que guía, si ustedes van a la guía, cuando hablamos de los saturados, cuáles son las fuentes, cuando hablamos de los, yo di por sentado que ya lo manejamos, pero buenísimo lo tuyo, porque en el caso de los patrones es importante destacar qué alimentos son, pero doy por sentado que todos manejan las fuentes de grasas saturadas. Nosotros un cambio que hicimos, que capaz que vos lo dijiste, Soledad, es el tema de hacer más énfasis en lo que tiene que ver con las carnes de nuestro país, de que sean magras, pero que digo que si miramos otras guías, sobre todo de países del norte, como que restringen mucho, pero bueno, la calidad de las carnes es diferente. Entonces, además es una proteína de alto valor biológico, un alimento muy presente en nuestros hábitos. Entonces, la idea no era que queríamos que quedara por fuera, ¿no? Claro. A ver que se me van los mensajes. Se sabe bien la recomendación diaria de aceite de oliva. Bueno, eso va a depender de cada caso, Ah, pero es la fuente más interesante de monoinsaturados que tenemos, de las más, que vieron ustedes que sustituir, lo que yo les decía, un tipo de ácido graso por otro es importante. Ujú. Por allí aparecen los probióticos. Mira, seguramente hay estudios hechos con probióticos, no hay, que yo sepa al menos, no sé vos, Soledad, como alto nivel de evidencia, de impacto exacto, no. puede ser que sea a lo mejor en forma indirecta. Eh, Seguramente, bien. pero no se destaca ningún trabajo en donde muestre algún resultado que digamos que pueda ser, eh, que tenga una evidencia fuerte, ¿no? En ese sentido, Sí. por eso no trajimos nada en relación a los Mm. propios.
Acá Marcela nos dice, que yo sé que Marcela trabaja con ácidos grasos, que es compañera nuestra en la escuela, dice, solamente quiero hacer un aporte sobre los ácidos grasos. Desde hace unos años se está viendo la relevancia de su estructura química, ya que siendo de un mismo grupo pueden tener efectos diferentes. Por ejemplo, los ácidos grasos saturados se unen a lo largo de cadenas. Sí, yo mencioné eso, que por ejemplo el 12, el 14 y el 16, que son el láurico, el mirístico y el palmítico, son más aterogénicos. Lo que no dije, por ejemplo, que el estiárico, que tiene una cadena de 18 carbonos, pero es saturado, ¿no? Tiene la misma cadena que el oleico, pero el oleico tiene el doble enlace, es neutro. En general no se le ven efectos aterogénicos en casi todos los estudios. Pero sí, lo que pasa es que es difícil aislar un alimento. Yo que sé, por ejemplo, la manteca de cacao tiene estiárico. Y siempre en una época jorobábamos, bueno, vamos a comer chocolate, pero no tiene solamente un ácido graso, puede predominar. Lo difícil es eso. A ver, Camila, que también es compañera nuestra, que está diciendo, quería preguntar algo respecto a los fitoesteroles. En las fuentes naturales se recalcaron algunos alimentos como semilla de sésamo o girasol, si no recuerdo mal, con otros micronutrientes. Se sugiere que para que queden biodisponibles se active la semilla, así dejando en remojo triturándola. Para que los fitoesteroles queden biodisponibles es necesario hacer esto, o si uno consume la semilla sin hacer ningún procedimiento previo ya está biodisponible. Buena pregunta. Buena Eh, pregunta, y la realidad es que no lo tengo muy claro. De repente hay no, alguien en el auditorio del área, digamos, de alimentos y puede tener más claro si aumenta la biodisponibilidad con el remojado. seguramente sí, seguramente sí. El tema es que la cantidad de fitoesteroles, o sea, para poder llegar a la recomendación de 2 gramos, es muy, muy difícil hacerlo a través de alimentos. De hecho, usando los aceites son la fuente más alta, y aún así no se llega. Imagínate comiendo este tipo de semillas, no sé la biodisponibilidad, pero no sería como Y aparte sería el hábito, ¿no? recomendable usarlo, pero, ¿eh? El hábito de consumo, que no va a ser obviamente algo que uno consuma en grandes proporciones Claro, en forma quizás diaria, es muy claro, difícil. Todo aporta, claro. obviamente, las frutas y Sí, vegetales sí, sí, contienen fitosteroles, o sea que es la sí. sumatoria de todo, pero bueno, se puede Mm, recomendar la suplementación en alimentos que estén adicionados con fitosteroles, si bien sabemos que, como decía el trabajo, ¿no? Que la adherencia va a ser mayor siempre a través de fuentes naturales, pero a los claro. 2 gramos o 3, como sugería algún otro trabajo, es muy difícil Es poder. difícil. Es difícil, es una ayuda. Ya sabemos, como dijimos, con la alimentación en general el LDL va a disminuir hasta X punto. Si nos basamos solo en los fitosteroles es más complejo. Lo usamos muchas veces sí en los niños, cuando a veces el tema de la medicación es complejo. Pero sí, solo en base a semillas, seguramente, como dicen por allí, hidratarlas o triturarlas, Puede ser una estrategia, aumentaría seguramente la ayude. disponibilidad, claro. O Ujú. sea que los niños no tienen, se puede prescribir perfecto. Sí, los yogures con fitosteroles, sí, Sí, los que hay en plaza. Además, viste que nosotros seguimos manteniendo el 1 y el 1,6 por porción, pero en realidad el de 1,6, que era el argentino que venía, no está viniendo. O sea, Ah, contamos solo con el nacional de Conaprol, que tiene Procol. sí, el local, sí. que serían Tampoco 2 al tenemos, día para llegar a la recomendación. Y con las comidas, además, ¿no? Que esa es la Oh, otra no recomendación sí. hablaba. para y esto no siempre se hace. mm, Bien, ¿alguna otra pregunta? Esto queda grabado, que preguntaban, sí, y lo pueden acceder a través de la página de la escuela, entrando a la página de la Escuela de Nutrición, si no me equivoco, es en el espacio de posgrado, o lo van a identificar seguramente, fácil.
Bueno, no sé si no hay más preguntas por acá. Este, Estela, lo último y ya. No, sí. me pareció muy interesante que yo desconocía el descenso del HDL cuando el paciente disminuye de peso y después se Sí, estabiliza. Porque se muchas ve veces me ha pasado mm, que los pacientes empeoran, mejoran el LDL, por supuesto, y el HDL desciende y uno sí, no sí, sabe qué hacer. No sí, tenía lo ese vemos a dato. diario, lo vemos muchísimo eso, sí. Pero es porque baja la grasa saturada, bajan las calorías, bajan las grasas y bajan las saturadas, que nosotros queremos que baje por otras cosas, pero tiene el impacto también. Por eso este, es que los trans son peores que los saturados, porque por lo menos el saturado no tiene impacto en el HDL o todavía es positivo, pero el trans disminuye, o sea, las grasas trans habría que eliminarlas completamente. Pero sí se ve. Y lo otro es esto que yo te decía de cómo uno trabajando en la guía sabe cuáles deberían ser los valores, en qué momento medicar. Nosotros no medicamos, pero nos damos muchas veces cuenta de lo resistentes que son a veces los médicos para instaurar medicación y los pacientes también para recibirlas, ¿no? Porque realmente en las mujeres posmenopáusicas se ve mucho cómo se dispara el LDL. Este, claro, los riesgos son distintos, ¿no? Según cada caso, pero qué resistencia que hay para medicarlos. Sí, y también como parte del equipo Totalmente. en nutrición tenemos que reforzar esa indicación realizada por el médico, porque a veces es el ámbito donde comentan que la suspendieron porque en realidad no la toleraban y quizás hace 2 meses que no toma la medicación y el médico tratante no está al tanto. Y bueno, también nosotros alertar acerca de eso y decirle que inmediatamente consulte a su médico, ¿no? Que no puede suspender la El medicación. trabajo en equipo, sí. Reforzar la actividad física, la recomendación de la actividad física también. También, que ahora, además, esto que decía Andrea, ¿no? No solo ejercicio aeróbico, sino que de fuerza y también flexibilidad agrega esta guía, ¿no? Creo que la flexibilidad no Sí, estaba en la guía anterior. no, es verdad. Yo no, Cada vez lo tenemos que hacer omití más por... cosas. Las estatinas tienen mala prensa, eso está instaurado en la sociedad. La gente relata efectos adversos, que si ustedes van al capítulo de efectos secundarios, van a ver que son muy poco frecuentes. De hecho, no está indicado pedir funcional enzimograma hepático cuando se empieza el tratamiento. Se podía obviar porque es muy baja la prevalencia de alteraciones graves del funcional enzimograma hepático. De todas formas, acá lo hacemos como para tranquilizar al paciente. A las 8 semanas de iniciar el tratamiento se piden las enzimas hepáticas, una CPK, para ver si hay, y en general no pasa nada, pero bueno, eso está instaurado con mucha fuerza en la sociedad, el boca a boca, en la internet. Yo realmente en la práctica clínica no conozco fármaco que tenga peor prensa que las estatinas. Las estatinas ahora, después van Sí. a venir la mala prensa con todos los demás relacionados al tema. Porque claro, la dislipemia silenciosa, que el paciente no tiene dolor, no tiene, por ejemplo, alteración funcional, etcétera, etcétera, y pasa desapercibida. Entonces, las personas se aferran a eso. Y los médicos y médicas no colaboramos mucho en eso porque, como dijo Estela, se ve que el paciente está subtratado y se quedan conformes, vamos a decir, con valores que se ven que no son los objetivos, las metas. Están Sí, haciendo por una Pero allí bueno, está. de a poquito, con estas guías. Mm, perdón. Sí, con la guía, cuando se la leen. Por allá Stephanie pregunta si podríamos repetir cuándo es pertinente la suplementación con omega 3 y en qué dosis. Sería el efecto de suplementar solo se ha visto con evidencia en las hipertrigliceridemias. Y si no me equivoco era 2 a 3 gramos, ¿no? Sí, 2 a 3 gramos con triglicéridos mayores de 500. Claro. Ahí es como indicación.
Ujú. Otro tema también bastante controversial, ¿no? Porque sabemos que en realidad al ser de venta libre, la Total. persona escuchó o vio en redes sociales del beneficio de los omega 3, lo toma, ¿no? Lo compra y lo toma en forma indiscriminada. Sí, Que bueno, que no exacto. se ajusta a lo que recomienda la guía, ¿no? Mm. Bueno, gracias a todos porque ustedes están agradeciendo, nosotros también. Fue una instancia linda reencontrarnos primero y dar a difundir esto, ¿no? Porque es importante. No sé, Andrea, si a nivel médico están, en su época hacíamos como talleres, me acuerdo, en su momento, como para ir llevando la guía a distintos lados. No sé si ahora se está haciendo, pero es Bueno, sí, la importante, idea ¿no? por ejemplo, de ACE, el prestador Mm, ACE, es hacer instancias. Así que claro. cuando salgan las vamos a invitar, ya se van a enterar. Y Haciendo seguramente un cambio de muchos de los que autoridades, están pero aquí van a estar esa es la seguramente. idea. Muchos de los que están acá presentes que trabajan en ACE seguramente vayan a esos talleres. Bueno, Así que muchísimas bueno. gracias a todos. Muchas gracias por Se acompañarnos. reencontrarán con estas jornadas en el próximo mes que la escuela las hace mensualmente, las de educación permanente y otras también. Bueno, gracias Soledad, gracias Andrea. Seguro vamos a seguir en contacto por este y por otros temas. Exactamente. Bueno, un abrazo para Gracias a ambas y un ustedes por la saludo para todos. atención y la invitación. Dale, chao, chao. Chau, chau.